y muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial a los seminaristas jóvenes. Están ahí, se han agazapado ahí atrás, pero desde aquí, muchas gracias por participar, por estar aquí, por este rato y por haber tenido tiempo para escuchar esta reflexión sobre la sinodalidad. Un saludo muy cordial a los amigos que vienen y que están. Una sorpresa teneros aquí. Gracias. Y a todos vosotros, a todos que esta noche venís a participar en este encuentro sobre sinodalidad. Antes de comenzar, quería deciros dos cosas. La primera es tipo administrativo, de organización. Yo quisiera, sobre todo, dialogar y escuchar. No vengo aquí a pontificar, a decir, a una clase, aquí decir. Yo lo que intento pues, es compartir, escucharos también. Por tanto, después tendremos un ratito de preguntas y de diálogo. Para mí es muy importante. Entonces, si hay algo que no queda claro, alguna pregunta que queráis hacer, alguna duda, aclaración, alguna idea que queráis, alguna aportación, con toda libertad, por favor. Nadie se quede allí. Yo tenía que haber preguntado, yo esto no lo veo muy claro, esto del sínodo. Tenemos tiempo para eso. Esa es la primera cosa. Y la segunda es algo pues, más personal, mío. Yo lo digo siempre, porque es que creo que es una clave para todos vosotros. Yo creo en este proceso, el proceso sinodal. Yo os hablo desde el corazón, ya en lo que creo. Y me entusiasma. A mí me entusiasma esto. Creo que es la respuesta de Dios en este momento tan difícil que estamos viviendo, la pandemia, la crisis. Todos hemos rezado al Señor que nos ayudase, que nos diese luz. Yo creo que esta es la respuesta. El Papa también nos lo ha dicho. Esta es la respuesta de Dios para la Iglesia en este tercer milenio, en este momento de la historia. Entonces, yo os voy a hablar de lo que vivo, no solo con la cabeza, sino sobre todo con el corazón, algo en lo que creo y me gustaría, ojalá, contagiar y transmitir pues, entusiasmo. Esto primero. Entonces, lo que intento en esta noche, he hecho unas presentaciones para ayudar, es responder fundamentalmente a cinco preguntas, cinco temas. ¿Qué es la sinodalidad? ¿Qué es el sínodo? ¿Qué es la sinodalidad? Es la palabra de moda, que ahora todo es sinodal. Bueno, es una invención del Papa. Una cosa, ¿qué es la sinodalidad? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué desarrollar este tema que parecía que estaba oculto, perdido? Está en una novedad. ¿Por qué? Tercero, ¿para qué? ¿A dónde nos lleva? A la sinodalidad, a la parroquia, grupos sinodales. ¿Para qué? En la Iglesia, el Papa nos ha convocado en sínodo. ¿Para qué? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes? Los grupos, los catequistas, o, pues, los religiosos, quien quiera. ¿Quién? Los niños. ¿Cómo? ¿Cómo participar? Nos reunimos, leemos. Estas son las preguntas básicas. Bueno, yo espero aclarar. Y si hubiese alguna más, luego al final me lo dicen, con toda libertad. Entonces, lo primero que debemos decir es que la sinodalidad, sabemos que significa caminar juntos. La palabra griega, caminar juntos. Pues esto no es algo meramente administrativo. ¿Qué es? No es algo meramente administrativo. Es decir, ¿cómo podemos organizarnos en la Iglesia, o en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, para ser más eficaces? Algo administrativo, es decir, como una empresa, que cada cierto tiempo, pues vemos. ¿Es esto la sinodalidad? No. No es un hecho meramente administrativo. Segundo, no es tampoco algo meramente estructural, que haga referencia a las estructuras. Y a ver cómo podemos participar, quién vota o no hay votación, o cómo estar en la parroquia, o qué grupos, o cambiar las estructuras. No es solo eso.
Sería muy poco, sería empezar la casa por el tejado. Ni es algo, cuidado con esto, ni es algo meramente político. A ver cómo nos repartimos el poder, a ver quién manda, a ver qué ideología gana, los progresistas o los conservadores, o quién. La política, que no es eso, no puede haber, en la Iglesia no debe haber estas realidades, no es esto. Entonces, ¿qué es la sinodalidad? Pues yo os puedo decir que es algo mucho más grande que todo esto, es algo verdaderamente grande. Yo si algo, me parece que estamos ante algo de Dios realmente, un momento crucial de la historia, un cambio de época, un momento clave. Y somos nosotros los protagonistas. Somos nosotros los protagonistas de este momento. Estamos ante algo grande. Un momento, podemos decir, de revitalización de la Iglesia en su esencia, en lo que es. A veces con el tiempo como nos cansamos o entra, pues, no sabemos, o perdemos entusiasmo, nos ocurre en la vida. Y a veces tenemos que volver. Estamos en este momento de la historia, en la Iglesia, en una revitalización de la Iglesia en su esencia, de renovación profunda, de volver a lo esencial, a lo genuino, a lo auténtico. Esto es. ¿Qué es lo auténtico de la Iglesia? Cristo. El volver a la unidad en Cristo, que nos transforma, que nos cambia. Cuando nos vamos separando, es como cuando los planetas se separan del Sol, se vuelven más fríos. Nosotros lo mismo nos ocurre. Si nos separamos del Sol, que es Cristo, nos llega el invierno en el alma. Qué triste. Y entonces estamos pues desanimados, entonces nos encontramos sentido a la vida. Entonces, este es el momento que la Iglesia, unida a Cristo, en Cristo, recuperar el entusiasmo, recuperar la fuerza, recuperar la alegría. El Papa insiste mucho en esto. La alegría del Evangelio. Cristo es alegre. La fe es una gozada, podemos decir. A mí me da pena esas personas que dicen, no, a mí es un peso enorme, los mandamientos, la religión, hay que liberarse de la religión para ser felices. Te encontrarás con tu propia miseria, con la religión. Cristo para mí, Cristo, a mí me llena de luz mi vida. Y es una maravilla. Es volver a esto, transmitir entusiasmo. Esto es el sínodo. Por eso es un proceso, yo diría, de autenticidad, de coherencia y de renovación. De autenticidad, de coherencia y de renovación. Por eso podemos decir que no son tanto innovaciones o a ver qué no se nos ocurre, sino la eterna novedad del Evangelio, la eterna novedad de Cristo. Esto es, recuperarlo, vivirlo, juntos, la fe cristiana. Ahora vamos a ver algo de esto. Entonces, hay pues también algunos textos básicos, es decir, volver a releer, yo sugiero en los grupos parroquiales a cada uno de nosotros el Concilio Vaticano II, toda la eclesiología del Vaticano II, las grandes constituciones del Vaticano II, textos del Papa Francisco, sobre todo la Evangelii Gaudium, ese hermoso documento, y el Papa Francisco se refiere mucho al tema del sínodo, estar atentos. También en la Secretaría del Sínodo estamos publicando, ya todos conocéis, el documento preparatorio y el Vademecum, sobre todo el documento preparatorio. El Vademecum ayuda, pero el texto básico es el documento preparatorio, que es una ayuda para dialogar, para ponernos en camino, caminar juntos. Y luego otros documentos que puedan existir. Yo creo que hay repartido libritos muy buenos, de síntesis, que nos aclaran. Es decir, tenemos muchos materiales que nos pueden ayudar, pero los materiales son siempre instrumentos. Son instrumentos que nos deben ayudar. Bueno, entonces vamos con el primer punto. Vamos a poner todos ahí y luego así. Ahí está. Lo primero que debemos decir es que ese caminar juntos hace referencia a algo muy profundo en nuestra vida cristiana. Hace referencia a Cristo. Fíjense bien. Vamos a ir por partes.
El único Cristo que existe es el Cristo resucitado, el Cristo que ha resucitado. Es decir, nosotros no hacemos memoria de un muerto, por muy importante que sea. A veces parece que sí, ¿eh? A veces parece que sí. Que recordamos a un personaje del pasado, muy importante, pero que está en los libros. No, Cristo está vivo, hermanos, hermanas, Cristo está vivo. Entonces me relaciono con Él, tengo experiencia yo de Cristo, o le conozco de oídas, o por lo que leo. ¿Quién es Cristo? Una vez hice... No, cada día es alguien vivo, que me escucha, que me habla, que me dice, que me acompaña. Este es Cristo, Cristo resucitado. Y este Cristo resucitado es un Cristo, el Cristo unido a su iglesia. Lo dice San Agustín con una frase muy bonita, el Cristo total, cabeza y miembros. No se puede separar la cabeza de los miembros, si no sería una cosa, ¿no? Pues Cristo no se puede separar de su iglesia. La iglesia y Cristo forman una unidad que no se puede separar. Y la iglesia somos pues, todos los bautizados. Entonces, por el bautismo nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros como cristianos. ¿Qué significa estar unidos en Cristo? Pues que estamos implicados en su obra salvífica. Somos Cristo en medio del mundo. Y por tanto debemos evangelizar. ¿Cómo estamos evangelizando? Es decir, ¿cómo estamos transmitiendo el Evangelio nosotros? No, nada, no hacemos nada, no transmitimos Evangelio. ¿O qué? Y somos Cristo en medio del mundo. También lo decía San Agustín. El cristiano es Cristo. Entonces, si una persona viene a nosotros y nos dice, oye, usted está en los grupos sinodales, sí, usted es cristiano, sí. Yo le voy a hacer una pregunta y es que yo no he tenido formación, yo no creo en nada, pero he oído hablar de Jesús, de Cristo. ¿Quién es? ¿Me puede decir, darme explicarme un poquito? Pues ¿qué haríamos? Inmediatamente iríamos a la catequesis, un libro, o decir, léete, no sé qué, o eso, hablaríamos así. ¿Alguno de nosotros sería capaz de decir, ¿quieres saber quién es Cristo? Mírame a mí, yo soy Cristo. Yo le conozco tan bien, estoy tan unido a Él, yo soy Cristo. No, ¿verdad? Yo no me atrevo, yo personalmente no me atrevo a decirlo. Sin embargo, es lo que tenemos que poder hacerlo. Entonces, este es el ámbito de nuestra conversión también, nuestra transformación en Cristo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Pues esto, y entonces para poder transmitir esa alegría, esto es caminar. Esto es caminar. Esto es caminar. Y este camino se hace juntos. Caminamos juntos. Es decir, la iglesia, la fe cristiana, no es individualista. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Ir por libre. Vamos por libre, no nos hace falta en los demás. Fijaos, esta mañana comentaba, a mí me han dicho, bueno, ahora el tiempo de pandemia ha perjudicado mucho a la vida cristiana. ¿Y por qué? Pues porque la gente se ha acostumbrado a las misas telemáticas, escogen el padre, el predicador, escogen el momento, qué bien, no me hace falta ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir? Ya no, ya está todo, y qué bien. Y entonces no voy. Yo les dije, mira, esto no es que la pandemia haya perjudicado. La pandemia lo que ha hecho ha sido poner a la luz un problema que ya existía. ¿Cómo hemos formado a la gente? ¿Cómo hemos vivido nuestro cristianismo? No nos hace falta la comunidad. Nuestras misas son a veces individualistas. Si no nos conocemos, si no nos queremos, y decimos, queridos hermanos y hermanas, es falso. Fraternamente, no, es una falsedad. Entonces, esto es lo que ha hecho la pandemia. Es decir, esto no funciona, es una iglesia falsa. La iglesia es la comunidad unida en Cristo, la Eucaristía es el sacramento del amor. Nos une a Cristo Eucaristía, nos une entre nosotros. ¿Cómo no vamos a tener necesidad de comulgar, la comunión, de estar con los cristianos? No puede ser. Entonces hay que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos. Estos juntos. Esto pertenece a la esencia de la Iglesia. No es una invención del Papa, ¿no? Esto pertenece a la Iglesia de los primeros siglos, a la Iglesia de los padres, a la Iglesia primitiva. Una comunidad de los que se quieren, unidos en Cristo, con el eje es el amor verdadero, y que viven la alegría de la fe, y que testimonian a Cristo, y
y que tienen sentido, se unen en el pan partido, en la sangre derramada, comulgan, sacramento de unidad. Esto es caminar juntos. Este es el sínodo, este es el proceso sinodal que pertenece a la Iglesia. Pues os decía antes que no es algo administrativo, esto es. Y este modo de caminar juntos se manifiesta de muchas maneras. Hay muchas maneras, y es lo que tenemos que reflexionar. Una manera, pues es el sínodo de los obispos, pero no la única. Todos hemos conocido los consejos pastorales de las parroquias, consejos económicos, consejos episcopales, presbiterales, capítulos conventuales de los religiosos. Muchas maneras. ¿Cómo caminamos juntos? Pues eso. De esto se trata. Se trata de caminar juntos. Por eso, para entender el proceso sinodal, ¿de qué se trata en este proceso sinodal? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer unas respuestas a preguntas, juntarnos y hablar de la vida o de la Iglesia. No. Entonces, ¿cuál es la pregunta básica? ¿Cómo estamos viviendo este caminar juntos? Esto es. Entonces tenemos ayudas, tenemos documentos, pero la pregunta básica es esto. Entonces, juntos, ¿cómo estamos viviendo este caminar juntos? En lo que se refiere a la comunión, en nuestro grupo, en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestra diócesis. ¿Cómo estamos caminando juntos en comunión? ¿En qué aspectos sí? ¿En qué aspectos hay que potenciar? ¿Qué aspectos que hemos visto? ¿Qué vivimos? En participación, ¿cómo participamos? Solamente el párroco, una élite de laicos, todos. Y en misión, ¿cómo estoy evangelizando? Yo no evangelizo. Pues entonces no estás viviendo en Cristo, porque es intrínseco a la Iglesia y a la fe. Comunión, participación y misión. Caminar juntos. Esta es la base. Esta es la pregunta esencial. Entonces, por eso yo he puesto es caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos ilumina y nos impulsa a un discernimiento. No solamente reunirnos para ver qué me parece, sino discernir qué debo cambiar, qué debo potenciar, qué es lo importante. Y esto nos ayuda a caminar en renovación y esperanza, en radicalidad desde la raíz, en comunidad y abiertos al testimonio evangelizador. Bien, esto es lo que es el sínodo, la sinodalidad. Si hay alguna duda, luego preguntan. Esta sinodalidad que se manifiesta en el sínodo de los obispos, en los consejos pastorales, en este encuentro. Estamos caminando juntos. Esto es un encuentro evidentemente sinodal. Pensamos grandes cosas, esto es. Siempre que sea un testimonio eclesial, de la Iglesia, unida a Cristo. Bien, lo segundo, ¿por qué la sinodalidad? ¿Por qué la sinodalidad? Porque somos cristianos. Partimos del bautismo como sacramento básico. El sacramento básico en nuestra Iglesia no es el orden sacerdotal, sino el bautismo, que recibimos todos. Y por tanto, ¿por qué es el básico? Porque nos incorpora a Cristo, nos hace hijos de la Iglesia, nos une, nos hace partícipes de la dimensión salvífica de Cristo. Es el sacramento básico. Nos incorpora a Cristo y, por tanto, tiene para nosotros unas consecuencias grandes. Nos incorpora a Cristo, nos hace participar en Cristo. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Que en este pueblo de Dios unido a Cristo habla el Espíritu Santo. El Papa, con una fórmula del concilio también, y que viene del medievo, dice que el pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree. ¿Quiere esto decir? Que si tú te separas del pueblo de Dios, entras en el ámbito de la confusión, del error. Cuando decimos en la Iglesia siempre, no es solamente una imposición, decir es que no quiero perder a nadie o que se me vayan los que... Es que si fuera de la Iglesia te encuentras en el error, en la desesperanza, en lo que no es Dios.
El pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree. Por eso hay que consultar y discernir en el pueblo de Dios. Por eso es importante la comunidad. Por eso es importante la comunidad. Porque solo no puedo. Pentecostés. ¿Cuándo viene el Espíritu? Cuando están reunidos. Con sus errores, no sabían nada, tenían miedo, estaban encerrados allí, juntos y en oración. Y el Espíritu Santo llega. ¿Nosotros qué hacemos? Individualismo, egoísmo, nosotros solos, los otros despreciamos, enfrentados. Y nos quejamos y digo, es que el Espíritu no nos ilumina, no nos ayuda. Si es que estás bloqueado, si estás bloqueando la acción del Espíritu. Entonces, esto es, el pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree. Por eso es en el pueblo de Dios y desde el pueblo de Dios. Y yo les decía esta mañana, Luis, a mis hermanos sacerdotes, que el Papa insistía en que los obispos, los sacerdotes, no se trata de que consultemos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se identifica con los laicos, nosotros, obispos, y el pueblo de Dios, que son los laicos. No, nosotros, los obispos, los sacerdotes, somos pueblo de Dios. Por lo tanto, no se trata de consultar al, sino en y desde el pueblo de Dios. Caminando juntos, horizontalmente, cada uno con su carisma, pero horizontalmente. Esto es. Esto es. Entonces, ¿para qué? Pues, evidentemente, ¿por qué la sinodalidad? Para vivir en esta realidad a la que Cristo, de fe salvífica, a la que Cristo nos llama. Y entonces encontramos aquí 3 imágenes de iglesia. Teóricamente la tenemos muy clara, pero no en la práctica no tanto. El Papa habla de esto. No se trata de la monarquía absoluta, la pirámide, dice el Papa, no es eso, donde el Papa está en la cumbre como un emperador omnipotente, después viene una aristocracia espiritual, que son los obispos y sus colaboradores, y abajo, en la pirámide, el pueblo de Dios, que no hace nada, está ahí, laicos, van a la misa, participan en los sacramentos, consumen los sacramentos, ayudan cuando se les pide, pasivos, no importa nada. Y el Papa, esto es una barbaridad. Sin embargo, este modelo está muy presente. Es el modelo clerical, élites, el poder. Entonces, a veces la participación de los laicos es sustituir al clero, pero siempre la pirámide. Que no. Esto es falso. Esto no es la Iglesia de Cristo. Este modelo hay que cambiarlo. ¿Cuál es el modelo de la Iglesia, el modelo sinodal? Tampoco es la esfera, dice el Papa. Todos iguales. Decidimos todo por votación. Le decimos, no, es el asamblearismo. Porque este es falso también, hay que tener mucho cuidado, porque estamos introduciendo la política en la Iglesia. Estamos anulando los carismas. El laico tiene que ser laico y tiene derecho, no es una condición, a participar como laico en todo lo que sea necesario, en todo lo que sea posible. Y el religioso como religioso, no como laico, como religioso, porque su vocación es de religioso. Y el sacerdote como sacerdote. Ni clericalicemos al laico, ni laicicemos al clero. Cada uno en su vocación, ni mejor ni peor, distinta. Entonces enriquecemos a la Iglesia. Todos iguales, pero todos distintos. Unidad pluriforme. Unidad pluriforme. Es esto. Ni pirámide ni esfera. ¿Cuál es la imagen que propone el Papa? El poliedro. El poliedro, distintas, la misma figura, con distintas caras, distintos colores, pero todas iguales, es decir, pero cada una distinta al mismo tiempo. Es esto lo que a mí me gusta también presentar la imagen de la Iglesia como familia de Dios, como una familia. ¿Qué ocurre en la familia? Estamos unidos, la familia está unida por los lazos del amor, lazos de sangre, se quieren, padres, madres, los hijos, pero cada uno es diferente. El padre es padre, la madre es madre, los hijos son hijos. Y cada uno tiene una personalidad distinta. Sería una injusticia el igualitarismo, porque son personalidades distintas. Y luego una familia, entonces, no se vota. En mi familia somos 7 hermanos, mis padres, no votábamos. Vamos a hacer votación. A ver, ¿qué le decimos a mi padre lo que tiene que hacer? O a ver, es absurdo. Llegábamos a consensos. Mi padre consultaba todo a mi madre. Y luego nosotros hablábamos y cada uno tiene su función. Y nos iba muy bien.
Esta es la Iglesia, la familia de Dios. Unidad pluriforme, todos iguales, pero todos distintos también. No hay lucha, no hay enfrentamiento. Y si los hay, pues los solucionamos también. Esto se trata. La imagen del poliedro. Y estos son, en definitiva, lo que nos pide el sínodo. Ahí he puesto también algunas imágenes de iglesia, todas estas imágenes de iglesia, familia de Dios, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, hace siempre referencia al aspecto divino y al aspecto humano entrelazados. Las imágenes de iglesia no hay una única, son varias imágenes que todas tienen una dimensión que nos puede ayudar. Entonces, yo creo que estamos viendo el porqué la sinodalidad. ¿Por qué? Porque va intrínseca en nuestro bautismo, en nuestro ser cristiano. Igual que la comunidad, igual que la misión. Si no, no sé. No, yo soy muy buen cristiano, pero a mí la misión no me importa nada. Yo soy muy buen cristiano, pero a mí no la comunidad, no, yo soy un individualista. Pues no, es un falso cristiano. Pero a mí la sinodalidad, caminar junto con los demás, no, ese aspecto dinámico, participar en Cristo, estar unido a los demás cristianos, no. Pues, bueno, pero no, pues tu fe. Bien, entonces, ¿por qué? Otra pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué caminar juntos? ¿Para qué? Para dar respuesta salvífica a las preguntas de las necesidades de nuestra época. Somos Cristo en medio del mundo. Por favor, la sinodalidad lo que nos dice, pues el proceso sinodal, Señor, ayúdanos, ven, que estamos todavía como los apóstoles, pensamos que Cristo va a venir pues, con unos caballos y los ejércitos celestiales o una varita mágica y va a solucionar todos los problemas. Fijaros bien, voy a decir algo con todo el cariño y desde el corazón. Cristo nos ha hecho a nosotros somos Cristo. Cuando decimos, da una respuesta, el Señor nos puede decir, te he hecho a ti, tú eres mi respuesta de amor en medio del mundo. Tú eres mi respuesta de amor. La comunidad cristiana que evangeliza. Entonces, por eso, más que reunirnos para hablar, para dar opiniones, la cabeza siempre, la acción, no, es discernir. Dice el Papa, en el proceso sinodal en vuestras parroquias, en vuestros grupos, tenéis que escucharos unos a otros y todos al Espíritu Santo. Por eso es importante la dimensión orante. Siempre tenemos la tendencia a ver nuestra reunión, nos juntamos y vamos a empezar a hablar, a ver qué os parece, a ver qué opináis. ¿Por qué no hacemos oración? Nos cuesta muchísimo, juntos, hacer oración comunitaria realmente. Pues tenemos que descubrir la dimensión orante. La sinodalidad nos hace descubrir pues, necesidades que tenemos. En realidad es la autenticidad de nuestra vida. Entonces tiene que ser una dimensión orante para escuchar al Espíritu, realmente. Hacer oración. Y también, segundo, interpretar los signos de los tiempos. Nuestro mundo. No vivir en un mundo que no existe, de fantasía, de hace 20 años, año 2000 o en el año 80. Ese mundo ya no existe. Hay que estar en el mundo de hoy, el mundo actual, con sus luces y sus sombras, con sus retos, con sus necesidades, con sus heridas y también con sus grandezas y sus luces, para llevar a Cristo al medio del mundo. Estos son los dos, el discernimiento, es decir, el Espíritu Santo, la dimensión orante y la interpretación de los signos de los tiempos. Y esto nos abre al pueblo de Dios siempre peregrino y misionero. Por tanto, el proceso sinodal nos hace reflexionar hacia adentro, profundizar en la autenticidad de nuestro grupo, en la coherencia de nuestra fe, y luego nos impulsa hacia afuera, a la evangelización. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, tener la experiencia fuerte de Cristo. Cristo, vuelvo a repetir, unido a su Iglesia. El Cristo total, cabeza y miembros. La experiencia fuerte de Iglesia, de comunidad, ahí está Cristo. Y entonces, desde esta vivencia de Cristo, desde esta identificación con Cristo, llevar la buena noticia allí donde estamos. Ser el Evangelio andante, el Evangelio vivo de Cristo en medio del mundo. Esto se trata, ser testimonio. Y solamente es posible si redescubrimos en este proceso sinodal la centralidad del amor. Si no, es imposible. Mire, si no hay amor, si hay amor,
Las diferencias enriquecen. De verdad. Si hay amor. Si no hay amor, las diferencias se enfrentan. Es tremendo a veces encontrarnos dentro de la misma iglesia, de la propia iglesia, que tiene como único mandamiento, vuelvo a repetir, el amor. No hay más, único mandamiento. Quien cumple el amor cumple la ley y los profetas. Esta es nuestra iglesia, que da testimonio de un Cristo que es el Dios con nosotros, el amor encarnado. Encontrar la intolerancia, encontrar desprecio, encontrar odio, encontrar enfrentamiento, porque el otro no piensa como yo, porque el otro tiene otra sensibilidad, porque el otro tiene otra ideología. Entonces lo convierto en mi enemigo. Pero luego voy a misa, y luego rezo, y luego voy a comulgar. Todo falso, todo tremendo. El eje es el amor. Ved cómo se aman. ¿Sabéis? Comentaba esta mañana a los hermanos, ahí, seminaristas, que pues, los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas decían que hablaban de la conversión de los paganos. ¿Por qué se convertían? Hoy que nos quejamos, el mundo es incrédulo, no cree en Dios, no cree en Cristo, se ha apartado, es tremendo, ¿no? El ateísmo, no hay vocaciones, todo horrible. ¿Por qué se convertían? Había tantas conversiones y tanto. Dicen los padres de la Iglesia, por dos motivos. Dos. ¿Qué lo atraía? El primer atractivo era la comunidad. Se querían, había fraternidad en la comunidad cristiana. Eran amigos, no había diferencias entre ellos, se ayudaban unos a otros. Tenía sentido entonces la Eucaristía, se conocían, no había anonimato, se querían. Y eso es atractivo. La amistad, ¿cómo nos atrae? Primero. Segundo, la alegría. Eran alegres. Uy, vale. Entonces, me río por ahí. Eran alegres. Y eso atraía. El Papa dice, no, un cristiano no puede tener cara de pepinillo en vinagre. Dice el Papa Francisco. Sí. A veces, pues eso. Nuestras misas, nuestras Eucaristías. Nos vamos a encontrar con el Señor resucitado, vivo. La Eucaristía. Vamos a comulgar. Amén, decía San Agustín. La importancia de la amén. Nos encontramos en comunidad y vamos cansinos, tristones, salimos de misa, nos da igual todo. Alegría. Bueno, esto es lo que, sinodalidad, vamos a recuperar todo esto, el amor pluriforme. Entonces, en el amor todo cambia. Es un tiempo nuevo y hay que hacer una apuesta fuerte por esto. Bien. Aquí la otra pregunta es, ¿quiénes participan? ¿Quiénes participan? Bueno, superamos 3 tentaciones. Hay que superarlas. Aquí hay obstáculos que hay que saltarlos. Primero, la tentación de la uniformidad, todos iguales. O sea, solamente participan los que son iguales a mí, los que piensan como yo. Si no, ¿para qué voy a ir yo? Es que dicen unas cosas, no piensan como yo, en este grupo. Es que aquí hay gente que no, a mí no, esa gente no me gusta, nada. Solamente participo si son mi grupo, mis amigos, los que de siempre, me encuentro muy bien con ellos, estoy muy bien. Eso es una tentación, la tentación de la uniformidad, la tentación de la fotocopia, la tentación del endiosamiento. No necesito a nadie, yo sé todo muy bien, ya, ¿qué me van a decir? ¿Para qué esto? Otro lío para liarnos, para complicarnos la existencia y para nada, al final para nada. Yo ya no necesito. La autosuficiencia, la autorreferencialidad. Tercero, la tentación de la falsa tranquilidad. Yo quiero estar muy tranquilo, esto me complica la vida. Cristo complica la vida, hermanos y hermanas. Entonces, no, yo pongo mi vida en tus manos, Señor, tus manos. Pues te toma la palabra y te la complica. Esperas, pero solamente así serás feliz. Solamente así encontrarás la plenitud. Solo así. La falsa tranquilidad. ¿Quieres estar muy tranquilo? Esa es la paz del cementerio. ¿Estás muerto? Claro, si es que alguno dice, no, es que yo soy muy tranquilo. A lo mejor no te das cuenta que estás muerto, nadie te lo ha dicho. Te has muerto ya hace mucho tiempo. Ay, no me diga. Sí. Estás muy tranquilo. No, es decir, la vida es el riesgo, entonces Cristo.
Esa es una tentación que hay que superar. ¿Quién participa? Todos. Todos. Incluso los márgenes. Incluso los que están fuera. Nos decía el Papa, me decía, dígales a los obispos, ¿vale? Dígales a los obispos que no se conformen con los de siempre en sus grupos, que pregunten primero a esa viejita de la misa de 12 que se pone y que nunca habla, denle la posibilidad de participar, pregúntenle qué opina. Y no solamente eso, que vayan a los márgenes, a los que están fuera, a los que no creen, a los que se sienten fuera de la iglesia, a los que tienen heridas. Escúchenles. Vayan a ellos, no esperen que ellos vengan, vayan a ellos. Yo les decía, alguno me decía, esto es muy difícil. Y a mí me ha hecho pensar, a Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesús, no le era difícil. Iba espontáneamente a los márgenes. El Evangelio. Y a mí, que soy su seguidor, yo que soy obispo, me cuesta mucho. Bueno, pues hay otro aspecto a cambiar. ¿Qué me pasa? Pues más Cristo, necesito más Cristo, más identificación con Él. Eso es. Entonces, la predicación de los márgenes, los excluidos, hay que generar cauces de implicación. Y luego también participan según los carismas y vocaciones, cada uno según su carisma, cada uno según su vocación. Es todo el santo pueblo fiel de Dios. Hay multiplicidad de carismas. No busquemos la uniformidad, no busquemos todo lo mismo. Cada uno, hay tantos caminos para seguir a Cristo cuantas personas existen en el mundo. Nos decía Ratzinger, y es verdad. Cada uno según su carisma, según su vocación. Entonces, si lo pones en común, enriquece a los demás, enriqueces. ¿Quiénes participan? Y, por último, ¿cómo participar? ¿Cómo participar? Bueno, pues él ya decía, pues cómo participar desde abajo, comenzando desde abajo. Es decir, el proceso sinodal funciona si se va desde abajo. Por eso hemos querido no desde arriba, sino desde el santo pueblo fiel de Dios, dice el concilio. Las parroquias, los grupos, y todos somos necesarios. Todos somos necesarios. El Papa Francisco, una frase muy bonita, decía a los fieles de Roma, el Espíritu Santo les necesita. El Espíritu Santo te necesita. ¿No quieres responder? Eres libre, pero dile tú que no. Puedes bloquear su acción, pero Él te necesita. Este es el sí. Entonces, esa necesidad, ese protagonismo del Espíritu. Y esta fase diocesana que comienza desde abajo y que debe ser un discernimiento. Luego se va hacia arriba, la parroquia, la diócesis, la conferencia episcopal, los continentes, la asamblea del sínodo de los obispos. Y luego volverá a las diócesis como una especie de rueda. No se termina. El sínodo de los obispos no es el final del camino. Es un elemento más de clarificación, de discernimiento, de sinodalidad, y después vuelve al pueblo de Dios. Vuelve a las diócesis para seguir ese proceso, para seguir tomando decisiones y concretando. Por eso, algunos problemas y retos que podemos tener, solamente los enumero, es ese clericalismo, esa comodidad y miedos, y también el no aterrizar. No hagamos un proceso meramente teórico. Habrá que tomar decisiones, y decisiones que se deberán tomar en la parroquia, algunas en la parroquia, otras en la diócesis, otras en la nación, en la conferencia episcopal, otras a lo mejor en la Iglesia Universal también. Veremos. Y es distinto a algunas decisiones que se deberán tomar en España que las que se toman en Manila o en Lima. Pues son realidades distintas. Unidad en la pluralidad. Entonces, cada uno deberá hacer una reflexión, por eso es un proceso. Y luego no tengamos miedo y prisas para terminar. No termina nunca. ¿Cuándo termina el sínodo? Nunca. ¿Entendemos bien? Porque es constitutivo de la Iglesia. Mientras haya Iglesia, hay sinodalidad. Caminamos juntos. Entonces no se termina. Pues continuaremos. Entonces cuando lleguen las fechas que se han puesto para entregar el discernimiento que se ha hecho, bien, pero luego no se termina. Hay que continuar profundizando, desarrollando, tomando decisiones. Este es el proceso. Condiciones, por eso hay que comprender que es un proceso del Espíritu, Pentecostés como referente.
hay que responder personalmente a esta moción del Espíritu, hay que salir de nosotros mismos en el dinamismo misionero, hay que testimoniar la buena noticia en medio del mundo y entonces vivificaremos la Iglesia. Vivificar la Iglesia, testigo de un futuro nuevo e innovador para la vida humana. Y terminamos con dos palabras, dos términos del título del tiempo de Dios, dos palabras griegas que son muy significativas y que el Papa ha utilizado y que tienen mucho sentido y que nos dan como la clave de todo el proceso. La primera es kairos, un kairos, es decir, es un acontecimiento de gracia, un tiempo de Dios, un acontecimiento de la gracia, que no es algo solo meramente humano, lo decíamos al principio, enlazamos con lo que decíamos al principio, no es un acto administrativo, una dimensión política, un reparto de poder, es un tiempo de Dios, un tiempo nuevo que llama a nuestras puertas, que pide nuestra colaboración, en el que todos somos protagonistas. Esto es la respuesta de Dios a nuestra oración, es la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Y por tanto, somos responsables en la respuesta. Estamos convocados a algo grande, algo grandioso, todos, cada uno como es. Cada uno como es un camino, un proceso hermosísimo también de santidad, de profundización en Cristo, de vivencia de Cristo, de transformación en Él. Un kairos. Antaus ante algo grande. Segundo término, parresía. Es más difícil de traducir. Significa libertad, valentía, dinamismo. Esto es la parresía. Entonces hay un proceso que no hay que controlarlo. Nos decía el Papa también, no son ustedes los que tienen que decir al Espíritu lo que tiene que hacer. Sigan al Espíritu, no tengan miedo. Abraham, hemos leído, sal de tu tierra, de tu casa, a la tierra que yo te mostraré. Esto es lo que nos está pidiendo. No pidas seguridades, yo te mostraré el camino, yo te guiaré, yo te mostraré la tierra, ponte el camino, sal, participa, participa. Esta es la parresía, con valentía, dando todo. No tengas miedo, Él nos irá guiando. Todos en camino, todos sínodo. Esto es a lo que estamos convocados. Pues muchas gracias, yo no quiero seguir cansándoles. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por escucharme y pedirles también que recen por nosotros, rezamos unos por otros y para que sepamos servir en este momento de la historia y seamos buenos instrumentos de sinodalidad y de vivificación en la Iglesia. Muchas gracias. Entonces, no, por favor, no va a aplaudir, no me van a aplaudir a mí. No, gracias, no, yo lo agradezco, pero no. Muchas gracias. Si quieren, yo sí les pediría pues, que recen una oración hoy especial por mí, por el sínodo, porque somos todos los que estamos trabajando en el sínodo, para poder acertar, de verdad, poder servir a la Iglesia. Gracias.